Bueno, vamos a ver otra de las cónicas, la última, que es la hipérbola. En este caso, la hipérbola surge cuando el plano que corta la superficie cónica circular forma con el eje de ella un ángulo menor que el de abertura del cono. Entonces el plano toca las dos ramas del cono, de la superficie cónica circular. Entonces surge la hipérbola. Recordemos, el ángulo de abertura del cono es el que forma una generatriz con el eje y el plano. En este caso yo lo he dibujado vertical para que sea más fácil el dibujo, es decir, el plano en este caso es paralelo al eje, es decir, forman un ángulo de 0 grado, entonces es menor que alfa y toca esta parte, la rama superior y la rama inferior del cono. Entonces, de esa manera tenemos una cónica con dos ramas. Visto en un corte, ¿no es cierto? Esta sería la superficie cónica circular, el eje, y entonces con esta recta represento el plano, ¿no es cierto?, en el corte. Entonces este es el ángulo beta y este es el ángulo de abertura del cono. El ángulo beta el que forma el plano con el eje. El ángulo de abertura del cono el que forma una generatriz con el eje. Entonces de esa manera surge la hipérbola. No necesariamente, yo acá dibujé un plano totalmente vertical, ¿no es cierto? Pero no necesariamente tiene que serlo, ¿no es cierto? En los apuntes tienen un gráfico donde el plano no es vertical. Bueno, ¿qué pasa cuando el plano pasa por el vértice? Cuando el plano pasa por este punto, con un ángulo con estas características, ¿no es cierto?, se daría, para que lo vean bien en un corte, ¿no es cierto?, sería, si esta es la superficie cónica circular, este es el vértice, entonces yo lo que hago es cortar, ¿no es cierto?, por la mitad con un plano vertical para que lo vean mejor. Entonces el plano pasa por el vértice al atravesar la superficie cónica circular. El plano pasa por el vértice y lo que les queda en común son dos rectas, es decir, dos generatrices, dos rectas que se cortan en el vértice. Entonces la hipérbola degenera en dos rectas concurrentes a un punto. Bien, siguiendo con el mismo modelo de desarrollo que las otras, ¿no es cierto?, vamos a dar la definición de lo que es una hipérbola, es decir, las condiciones que tiene que cumplir los puntos para pertenecer a la hipérbola. Entonces decimos que una hipérbola es el lugar geométrico de los puntos del plano tales que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos del plano, que son los focos, es constante y a su vez es menor que la distancia entre los focos. Entonces, repito, es el lugar geométrico de los puntos del plano tales que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos, llamados focos, es una constante y es menor que la distancia entre dichos focos. ¿Por qué me habla del valor absoluto de la diferencia? Fíjense,
nosotros a la hipérbola en el plano la vamos a ver de esta manera, una rama, otra rama de la hipérbola. Entonces, tenemos el centro de la hipérbola, ¿no es cierto? Entonces, la condición que cumplen estos puntos que pertenecen a la hipérbola, por ejemplo, este punto P, ¿no es cierto? El punto P, dice que la condición es que PF menos PF' es igual a una constante. Pero ¿qué pasa? Fíjense, PF es menor, me quedaría una distancia negativa, PF es menor que PF', por eso habla del valor absoluto de la diferencia entre esas distancias. Yo puedo tomar PF' menos PF o PF menos PF'. Bien, entonces ahora vamos a ver los elementos. Les decía, nosotros vamos a ver a la hipérbola en el plano de esta manera. La hipérbola va a tener un centro, que en este caso la hicimos coincidir con los ejes coordenados cartesianos, el eje Y, el eje X. El centro está en el origen de coordenadas. Bien, entonces tenemos que con la letra mayúscula C vamos a el primer elemento, que es el centro. Después tenemos que F y F' son los focos. Los focos de la hipérbola son puntos que no están en la curva, F y F', al igual que en el caso de la parábola, que tiene un solo foco. Bueno, entonces tengo F y F' focos. Después la distancia F' se llama distancia focal. Y después tenemos, igual que en la parábola, desde el centro hasta el foco, CF es igual a CF' y se llama semidistancia focal, y nosotros la vamos a denominar con la letra minúscula C. Esa es la semidistancia focal C. Después, otro elemento son A y A', que son los vértices verdaderos. Los vértices verdaderos son este y este, A y A', que serían, ¿no es cierto?, las partes más salientes de las curvas, ¿no es cierto?, A y A'. Y entonces tenemos que la distancia A' es el diámetro verdadero. Entonces A y A' vértices verdaderos, la distancia A' diámetro verdadero. Y de la misma manera tenemos que la distancia entre el centro y cada uno de los vértices, es decir, CA y CA', la vamos a denominar con la letra A minúscula, y es la semidiámetro verdadero. Es decir, CA y CA', ¿no es cierto?, son los semidiámetros verdaderos. Después, ¿qué más tenemos? Estos puntos que no pertenecen a la curva, B y B'. Estos se llaman vértices ficticios. Y entonces la distancia B' se llama diámetro ficticio. Y la distancia CB y CB', que es igual, CB es igual a CB', la vamos a designar con la letra B minúscula y se llama semidiámetro ficticio. Acá tenemos los vértices ficticios, el diámetro ficticio y los semidiámetros ficticios, que lo designamos con la letra B minúscula. Bueno, después tenemos otros elementos, por ejemplo, esta distancia, es decir, este segmento que me une dos puntos de
las ramas de la hipérbola y que pasa por el centro, este es un diámetro cualquiera, D' es un diámetro cualquiera. Después tenemos E y E', esa es una cuerda cualquiera, es decir, es un segmento que une dos puntos cualesquiera de las ramas, o puede ser esta también una cuerda, E y E segunda, ese segmento es una cuerda cualquiera. Y después las cuerdas que pasan por el foco se llama cuerda focal, que acá no dibujé ninguna. Tenemos cualquier segmento que una dos puntos de las ramas de la hipérbola, por ejemplo esta, E' y esta, qué sé yo, le llamamos L, es una, ¿no es cierto?, cuerda focal. Y después tenemos PF y PF', PF y PF' radiovectores. Bueno, entonces hasta ahí los elementos más importantes con los que vamos a trabajar de la hipérbola. Entonces, vamos a determinar a continuación, ¿no es cierto?, el valor de la constante de la que me habla la definición, ¿no es cierto? Fíjense que el punto A, que es un vértice verdadero, y el punto A', que es otro vértice, el otro vértice verdadero de la hipérbola. Acá tendríamos, ¿no es cierto?, las ramas. Entonces, esos puntos pertenecen a la hipérbola y cumple con lo que la condición que dice la definición, que la distancia FA menos FA' es igual a una constante, eso dice. Entonces vamos a determinar el vector FA. El vector FA sería extremo menos origen, entonces me queda que FA es A menos C y la segunda componente del vector es 0, porque están en el eje de abscisas, los dos puntos. Entonces me quedaría que el módulo, ¿no es cierto?, de FA, del vector FA, sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Entonces me quedaría la raíz cuadrada del cuadrado de A menos C. Entonces me queda que el módulo de FA sería A menos C. Y después que la distancia FA' sería menos A menos C. Primera componente y la segunda componente 0. FA' tiene estas componentes. Entonces el módulo me queda menos A menos C. Bien, entonces lo que dice la definición es que la diferencia de esas dos distancias es igual a la constante, ¿no es cierto? Entonces me queda FA' me queda menos A menos C menos A menos C. Entonces, si yo saco paréntesis, me queda menos A menos C menos A más C. Se cancelan los términos que tienen C y me queda menos 2A. Pero como yo tomo el valor absoluto de esa diferencia, la distancia es 2A. Ahora, eso sería, ¿no es cierto?, en este caso me quedó negativa, entonces tomo el valor absoluto. Pero fíjense que si yo hago FA menos FA', me queda A menos C menos A menos C, saco paréntesis, entonces me queda A menos C más A más C. Se cancelan las C y me queda 2A. Por eso es lo mismo, ¿no es cierto?, puedo tomar en el orden que yo quiera. Si me queda negativo, tomo el valor absoluto. Entonces, quiere decir que
la diferencia, el valor absoluto de la diferencia de las distancias de los puntos de la hipérbola a los focos es constante, y esa constante es 2a. Es decir, si es 2a, fíjense que sería la distancia a', que es el diámetro verdadero. Igual que en la elipse. En la elipse, vamos a decir, era la suma de las distancias a dos puntos fijos. Pero acá es la diferencia de las distancias. Bien, entonces hemos determinado la constante, que es el diámetro verdadero. Después, el vértice imaginario o ficticio de la hipérbola se obtiene llevando a partir de un vértice verdadero la distancia, la semidistancia focal. Es decir, a partir de acá, ¿no es cierto? Y con la medida CF, que la llamamos con la letra C minúscula, hasta cortar, ¿no es cierto?, la vertical que pasa por el centro. Entonces, al cortar me determino un punto, que ese es un vértice ficticio. Entonces, eso se genera lo mismo para arriba, y trazo, tengo el otro vértice ficticio B', ¿no es cierto? Entonces, repito, con la distancia CF y con centro en A, marco, ¿no es cierto?, hasta cortar a la vertical que pasa por el centro de la hipérbola. Corto y determino un vértice verdadero. Bien, entonces eso significa que en la hipérbola se forma un triángulo que tiene estas características. Este es un vértice ficticio, este es un vértice verdadero, y este sería el centro de la hipérbola. Entonces, el triángulo que se forma es: la distancia CB la llamamos con la letra B, la distancia CA la llamamos con la letra A minúscula, y la distancia AB es la semidistancia focal. Entonces, para la hipérbola se forma este triángulo rectángulo cuyos catetos son B y A, y la hipotenusa es C. A diferencia de la elipse, en la elipse se formaba este triángulo. Esto era C, este era el centro, ¿no es cierto? Entonces, este era un foco y este era el punto B. Entonces, esto era B, esto era C y esto era A. La hipotenusa era el semidiámetro mayor. Esto es para la elipse. Este triángulo es para la hipérbola. Ojo que estos dos triángulos son necesarios tenerlos presentes para que pueda yo resolver los distintos problemas que se presentan, porque significan la relación que hay entre la semidistancia focal, el semidiámetro ficticio, el semidiámetro verdadero, en este caso, las relaciones entre A, B y C. Entonces, en la hipérbola, la relación entre A, B y C es que C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. ¿Está? En la elipse, la relación era que A cuadrado era igual a B cuadrado más C cuadrado. Entonces, eso lo tenemos que tener presente.
Bien. Entonces estábamos en la relación entre A, B y C. Bueno, vamos a cortar y sigo con otro video después.